Hola, Jerónimo, mira, te voy a explicar los ejemplos que estuvimos resolviendo la clase anterior, sí, que vos estuviste ausente, que son casos combinados de técnicas de factoreo. Igual en la parte de recursos de factorización de polinomios, vos tenés también un video donde hay casos combinados de factoreo, ¿sí? Fíjate ese video donde también analizamos algunos otros ejemplos. Momentáneamente nosotros trabajamos con los tres primeros casos que son los que estuvimos revisando la clase del 10, ¿sí? La clase anterior a esta, la del 18. Bien, entonces, vos tenés un polinomio, en este caso de 4 términos, ¿sí? Fíjate, lo primero que nos tenemos que fijar es si podemos aplicar factor común. Factor común sí podemos aplicar porque todos los coeficientes 4, 8, 8 y 16 están en la tabla del 4, o sea que al 4 lo extraigo como factor común. Recordá que lo que se escribe adentro del paréntesis es a cada término, como será el primero, 4x cubo, dividido el factor común y escribimos adentro del paréntesis el resultado de esa división. Recordá que el factor común es el camino inverso de la propiedad distributiva de la multiplicación. Como es el camino inverso, en vez de multiplicar, dividimos, ¿sí? 8 dividido 4 nos quedan 2x cuadrado, 8 dividido 4 nos quedan 2x y 16 dividido 4 nos queda 4. Lo que yo marqué acá con verde es tener en cuenta que si yo partí de la expresión original que tiene 4 términos, acá tiene que tener 4 términos también, ¿sí? Después, ya extrajimos factor común. Nos fijamos adentro del paréntesis. ¿Puedo aplicar alguna otra técnica? Tengo 4 términos. Me fijo si puedo aplicar factor común por grupos. Asocio, ¿sí? Los dos primeros en este caso con los dos últimos. ¿Podría haber asociado de otra forma? Sí, también habría que ver, analizar. Factor común por grupos, recordad que habíamos dicho que hay varias, a veces hay varias posibilidades, a veces hay una única. Así que es prueba y error, no queda otra. Entonces, en el grupo, en los dos primeros términos extraje factor común x cuadrado y me quedó lo mismo que factor común. Divido. Al dividir las x, resto los exponentes. 3 menos 2 me queda x a la 1. Y 2x cuadrado dividido x cuadrado nos queda 2. ¿Sí? Esas divisiones yo acá en este caso, en el cálculo auxiliar, no lo escribí, lo hicimos directamente en forma mental. X cuadrado dividido x cuadrado nos queda 1, con este 2 nos queda 2. Entre 2x y 4, fíjate, extraje factor, tenía dos términos que me quedaron dos términos acá adentro. En el segundo grupo, factor común 2. Y me queda 2x dividido 2x y 4 dividido 2 nos queda 2. Recordá que cuando extraemos factor común en cada grupo, aparece un nuevo factor común. Esto es obligatorio que aparezca, que el paréntesis se repita. Entonces, extraemos al factor común, que es el paréntesis completo, que es x más 2, y dentro del segundo paréntesis escribimos el factor común que extraje en cada grupo, ¿sí? Este es par con suma, ya no se puede factoriar más, y este ya es mónico y es primo. Mónico porque el coeficiente principal es 1, primo porque el grado es 1. ¿Sí? Es el primero. El segundo, x cuadrado más x más 1. Factor común no hay. Factor común por grupos, por tener tres términos tampoco se puede. Por lo tanto, pensamos en trinomio cuadrado perfecto. Trinomio, tres términos, se cumple. Es de grado par también. Ahora, calculamos. Para trinomio cuadrado perfecto, calculamos la base de los dos términos que son cuadrados perfectos, x cuadrado y 1. Calculamos las bases, la primera la llamo A, la segunda la llamo B, ¿sí? Y verificamos el doble producto de las bases, que es 2 por la primera base por la segunda base. 2 por 1 me queda 2. Vos fíjate que este término no coincide con el tercer término que nosotros tenemos acá, por lo tanto, este polinomio no se puede factoriar y ya es primo. No se puede aplicar trinomio cuadrado perfecto y ya no queda con que es un polinomio primo. El tercer ejemplo que analizamos, de vuelta, factor común. Un factor común, todos los coeficientes están en la tabla del 9, ¿sí? Después x no se repiten todos, por lo tanto queda solamente 9. Y nos queda dentro del paréntesis un trinomio. Trinomio al cual le puedo calcular las bases a dos de los tres términos. Le calculo la base a la x de potencia más grande, que es x a la cuarta,
y la base nos queda x al cuadrado, y la base de 4 es 2. Luego verifico el doble producto de las bases, es 2 por x al cuadrado por 2, 2 por 2 nos queda 4. Este término coincide con el tercero, por lo tanto yo lo puedo escribir como cuadrado de un binomio. ¿Sí? Bien. Entonces ahí nos queda, vos fíjate, otra vez potencia par con suma, no podemos aplicar más ninguna otra técnica. Vos fíjate que acá lo escribí. Nosotros tenemos el trinomio desarrollado, lo tenemos que escribir como las bases. ¿Sí? Sumando o restando elevadas al cuadrado. Tiene que ser de grado par, tiene que ser un trinomio. ¿Sí? Y al ser el doble producto positivo, lo escribimos positivo. El cuarto caso que nosotros analizamos en la clase fue un polinomio de 6 términos. En este caso, al tener 6 términos, en este caso, factor común no podemos aplicar, no porque tenga 6 términos, sino porque no hay nada que se repita en todos los términos. Factor común por grupos. Puedo armar 2 grupos de 3 términos o 3 grupos de 2 términos cada uno. En este caso, los chicos decidieron hacer 3 grupos de 2 términos. Asociamos el primero con el cuarto, el segundo con el quinto y el tercero con el sexto. Yo los ordené, ¿sí? Según como me dijeron de asociarlo, los chicos los ordené de esa forma como para que me resultara más fácil extraer factor común en cada uno de los grupos. De las 2x, la de menor grado, restamos los valores de x, los valores del exponente, perdón, nos queda x a la cuarta, y 2 menos 2 nos queda 0, o sea que es 1. 2 términos, 2 términos. Lo mismo sucede en el grupo de al lado, la x de menor grado. Al dividir resto los exponentes, y x dividido x nos queda 1. Y en el último grupo, el factor que se repite es menos 6. Recordá que siempre extraemos factor común con el signo de la x que tiene mayor potencia, ¿sí? El de x a la cuarta es negativo, lo extraemos negativo, más 6 dividido en menos 6 nos queda menos 1. Fíjate que acá los términos, los factores, hay un factor que se repite en los 3 términos que nos quedaron, el celeste, el rosa y el azul, nos quedaron el mismo paréntesis que es x a la cuarta menos 1, y dentro del segundo paréntesis escribimos x cuadrado más x menos 6, que son los factores que yo extraje en cada grupo. En este paréntesis puedo volver a aplicar diferencia de cuadrados, ¿sí? Puedo seguir factoreando, y aplicamos diferencia de cuadrados, con lo cual nos quedó x cuadrado más 1 por x cuadrado menos 1. Vos fíjate que acá abajo el primer paso es igual, que es calcular las bases. X a la cuarta, la base es x cuadrado, de raíz cuadrada de 1 es 1. Y después nos volvió a quedar en este paréntesis otra diferencia de cuadrados, por lo cual calculé las bases también acá abajo. Y me quedó x cuadrado más 1, x más 1 por x menos 1 de este cuadrado, y momentáneamente este lo dejamos tal cual, porque todavía no les enseñé cómo terminar de factoriar un polinomio de grado par, un trinomio, de grado 2, ¿sí? Que no sea trinomio cuadrado perfecto. Después, para el cuatrinomio cubo perfecto, cuatrinomio significa 4 términos, cubo perfecto que sea de grado 3 o múltiplo de 3. Volví a copiar la regla del cubo del binomio, ¿por qué? Porque el procedimiento es exactamente igual al cuadrado del binomio y la diferencia es que tenemos que verificar 2 términos. El triplo del cuadrado del primero por el segundo y el triplo del primero por el cuadrado del segundo. ¿Sí? Por eso en los ejercicios anteriores de polinomio les pedí que aplicaran la regla para recordarla y memorizarla. Entonces, en este polinomio que tengo de 4 términos, es de grado 3 porque la variable me queda elevado al cubo. A 2 de los 4 términos les puedo calcular la base. En este caso, como es cubo, va a ser la raíz cúbica. La de la del cubo y la de 8. Calculo las bases A y 2. ¿Sí? En el orden en que aparecen, vuelvo a repetir. Entonces verifico si aparece el término naranja y si aparece el término verde, con las bases que acabo de calcular. El triplo del cuadrado del primero por el segundo me queda 6a cuadrado y fíjate que coincide con este término. El segundo 3ab cuadrado
En este caso, A es A y el B es 2 al cuadrado, que es 4 por 3, 12. 12A también coincide. ¿Cómo están los términos del triplo del cuadrado del primero por el segundo y el triplo del primero por el cuadrado del segundo? Lo puedo escribir como las bases sumando elevados al cubo. Sumando porque todos los términos de este polinomio son positivos. En este caso pasa exactamente lo mismo. Fíjate que los que son de grado impar es un polinomio de 4 términos. Son de grado 3 el primero y el último, a los cuales les calculo la base. ¿Sí? A la primera base la llamo A, a la segunda base la llamo B. Verifico exactamente los mismos términos. ¿Sí? Recuerda que al tener dos factores tengo que escribirlo entre paréntesis y al cuadrado para distribuir el exponente. Lo mismo con el verde. ¿Y cómo coinciden? Puedo escribir la primera base más la segunda elevado al cubo. Y vuelvo a repetir, positivo porque los 4 términos son positivos. Y por último, lo último que vimos fue diferencia de cuadrados, que esto ya lo fuimos aplicando en la parte de división de radicales, donde en el denominador hay sumas y restas. Diferencia significa que hay una resta, y si hay una resta hay 2 términos, nada más que 2 términos, y de cuadrados significa que sea grado par. Lo que ustedes aplican son esta regla que ustedes ya vieron como diferencia de cuadrados en tercero. Lo vamos a tener escrito de esta forma, lo vamos a escribir de esta otra. ¿Sí? Esta técnica, acordate que la aplicamos en uno de los polinomios adelante. Entonces tengo 2 términos de grado par y resta. Calculo las bases como lo hacíamos en el trinomio, ¿sí? Como es de cuadrados, es raíz cuadrada, y escribo la suma por la diferencia de las bases. Lo mismo en este. X a la cuarta menos 1. Calculo las bases. Escribo X, las bases sumando, las bases restando. En esta vuelve a ser de grado par y vuelve a plantear diferencia. O sea que volvemos a aplicar, calcular las bases y las escribimos sumando y restando. Y al anterior, que no lo podemos factoriar más, lo seguimos escribiendo para que el polinomio no sea distinto. Y en este caso va a pasar lo mismo, es de grado par, es resta, calculamos las bases. ¿Cuál es la diferencia con los anteriores? Que acá la base es un número irracional y no importa. ¿Por qué? Porque escribimos las bases sumando y restando. El producto de la suma por la diferencia de las bases. Las bases, ustedes ya conocen los números irracionales, quiere decir que tranquilamente van a poder aparecer los números irracionales. Chau, chau.